cuando uno era muchacho, o por lo menos en los tiempos de uno, y lo que son más o menos de la época nuestra, o un poquito más allá inclusive, uno estaba la dirección que venía era la dirección que venía de los padres. Quizás no en términos generales, porque siempre ha habido la rebeldía desde que el hombre es hombre, pero sí se veía mucho eso, ¿no? Se veía mucho la obediencia, se veía mucho el respeto, se veía mucho Señor, sí Señor, diga Señor, así. Mande usted. Y ese tipo de cosas, y la obediencia siempre estaba presente porque había una guía, había una orientación en la cual uno podía escuchar a sabiendas que siempre tenía más conocimiento que uno los padres. Sin embargo, cuando han ido cambiando las cosas a través de los tiempos, en el hogar principalmente, cuando ya la autoridad no está, cuando la autoridad se ha perdido y los padres la han dejado perder, la autoridad, se la han puesto en bandeja de plata a los hijos, a los nietos, y se ha invertido el orden. Ahora no mandan los padres, ahora mandan solo los muchachos. Y digo, y hablo del hogar porque es por ahí donde comienzan todas las cosas. Lo que voy a hablar ahorita, lo que voy a hablar también de una sociedad, de un pueblo, pero es todo parte del hogar. Todo parte de allí. Y es muy importante eso. Y ahorita cuando nos veníamos, que el carro no quería prender, un muchacho cual yo ni conozco, o una persona joven, también estaban sacando el carro, y él, a pesar que ya le tenían su carro allí, él me dijo, no señor, yo lo ayudo, y ya hizo por prender el carro, lo bajó, y yo ni lo conozco, pero qué bonito es ver una persona joven tratando de ayudar a un desconocido, y esos son valores que ven en su casa seguramente. Y después vino también uno de los que trabaja allí, y entonces fue el otro que quiso ayudar también, pero no pudieron prender el carro. Y eso es bonito. Esos son valores que se inyectan en el hogar. Se riegan y a través del ejemplo también, que nosotros como padres también damos. Vamos hoy a hablar de un texto de los jueces, el libro de los jueces. Y para hablar del texto hay que hablar del contexto allí histórico de lo que estaba pasando en esta época, en este tiempo. Y para ello, primero, antes que cualquier cosa, vámonos a Jueces 2:8, 2:10, para que tengamos una idea de todo lo que venía allí, de toda esa generación por décadas rebelde, el porqué de las cosas. En Jueces 2:8, en 2:9 al 10, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida, sus padres, todos los ancianos que habían estado con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que había una generación
que estaba comenzando, una generación que no tenía ni idea de lo que Dios había hecho, todos esos milagros, tremendos milagros que había hecho, el Mar Rojo, las plagas, todas las cosas, las victorias que había dado, todo. Así que esta generación ausente en relación a esta información es la que se levanta. Y de allí trata el libro de los jueces. ¿Qué pasa con esta generación que se ha levantado, que no tiene ni idea de lo que había hecho Dios en la generación anterior, en la generación de sus padres? Y de ahí vamos a arrancar, porque nos habla de una anarquía moral que había en estos tiempos. Jueces 17:1, vamos a leer solamente hasta el versículo 6. Y dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 100.000 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora, pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y sigue diciendo: y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y dice, fíjense el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que si nosotros estamos haciendo la lectura diaria, pues ya tuvimos que haber leído esto, haber estudiado esto y discernido sobre esto. La prédica de hoy por eso se llama Hago lo que creo. Hago lo que creo. Y comienza viendo con una inmoralidad en el hogar. En el 1 y en el 2 me dice pues que Micaías, que por cierto Micaías significa su nombre, ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? ¿No? Y aquí hay me relata el versículo 2 de un robo, un hurto que hubo allí, y no es cualquier hurto. Fíjense que eran los 100.000 ciclos de plata, en esa época era bastante dinero, pero aparte de esto, el problema mayor también aquí, aparte que ya era un hurto, era a quién le había robado, y aparte de quién le había robado, es la respuesta que hay ante ese robo, ¿no? Que todo esto está en este versículo 2. El pecado oculto no confesado desordena la vida espiritual. Eso es que tenemos que entenderlo nosotros. Desordena la vida espiritual. Dice acá el versículo 2, el cual dijo a su madre, hablando a Micaías, los 100.000 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de lo cual maldijiste. La madre echó una maldición. La madre, cuando vio que le habían robado la plata, maldijo. Y esa maldición tuvo que caer al hijo porque fue que había robado. ¿Ok? Y vemos que también en el Antiguo Testamento, cuando la maldición de un padre y una madre era algo, y todavía hasta el día de hoy es algo terrible. ¿Ok? Es algo que no, por decirlo de alguna manera, eso no regresa vacío, sino tiene un efecto allí, esa maldición. Y dice, hurtado acerca de lo cual maldijiste. Así que bueno, vemos entonces que Micaías recibe la maldición por un caso de robo, y engaño. Usted me dirá, ¿por qué engaño? Él confesó, le dijo que había sido él. Pero ¿cuándo se lo dijo? Aquí me dice, te fueron hurtados acerca de lo cual maldijiste y de lo cual me hablaste. O sea, él estaba ya enterado de eso.
Se maldijo y la mamá fue y le dijo, oye, me robaron la platica, vale, que tenía dispuesta para algo. Ah, muy bien, así mamá, ok. Después del tiempo viene y se lo dice. Así que hubo engaño, hubo un robo y hubo el engaño también porque él no dijo nada hasta ese momento y de los cuales me hablaste. Qué cosa terrible, ¿no? Fíjense la inmoralidad tan grande que había en ese momento. Eso me hace recordar cuando yo estaba no me acuerdo si era en tercer año, segundo año de liceo. Había un muchacho que tenía, cuando yo estudiaba, que aunque no era de mi salón, él hablaba mucho con nosotros, y el papá tenía una bodega. Y él nos contaba que él le sacaba plata de la bodega al papá. Y se iba a sitios donde no tenía que ir. Pero le robaba a su papá, así que esto no es algo nuevo, algo extrañable, pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Y qué otras cosas se pueden ver en el mundo que pueden pasar semejantes a esta? Proverbio 28, 24 dice, el que roba a su padre o a su madre, dice que no es maldad, que no es para él, está malo, ¿verdad? No es maldad, compañero es del hombre destruidor. Compañeros del hombre destruidor, porque para él, para la persona no es maldad. Fíjense los valores, ¿no? Terrible. Así que la raíz de esta inmoralidad de la sociedad comienza en el hogar. Si el Señor no está en el hogar, entendiendo que cuando hablamos que el Señor esté en el hogar, no son en las cuatro paredes del hogar, son en los corazones de los que habitan en el hogar. Señor, te invito a mi hogar. Ay, qué sabroso es decir eso. ¿Pero qué significa eso? Yo sí escucho eso. Señor, te invito a que venga a mi hogar. Te invito, pero ¿qué invitación es esa? ¿A qué lleva? ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo me imagínense que yo invite a la persona que yo más pueda valorar o que más de repente pueda admirar, a un artista de Hollywood, a un presidente, a quien sea, y lo invite a mi casa, ¿qué es lo mínimo que yo hago? Arreglo mi casita, la pongo bonita para la persona, y aunque sea ese momento, y la pongo allí bonita y le preparo la mejor comida, y si no sé cocinar la compro, y qué sé yo, y hasta miro lo que me voy a vestir y cómo voy a andar y lo que voy a hablar. Señor, te invito a mi casa. A veces estamos acostumbrados a decir palabras vacías que no las respaldan los hechos, y si no las respaldan los hechos son palabras en el aire. Así que bueno, no puede haber una verdadera adoración también si el pecado no es confrontado. Dice la palabra en Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Y esto es muy importante también, porque ese no prosperar es en cada una de las áreas de nuestras vidas. Eso es lo que le llamamos éxito. Éxito, que muchas veces deseamos el éxito a nivel laboral, en el estudio y todo, pero no deseamos que seamos prósperos en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. La palabra que usa acá, prosperar, en el Proverbio 28:13, es la palabra en el hebreo, sarak. Y esta palabra significa éxito, tener éxito, ser próspero. No prosperará. ¿Qué? Por eso es que importante siempre estar poniéndonos a cuenta con el Señor. Eso debemos tenerlo siempre presente nosotros. Ponernos siempre a cuenta con el Señor es muy importante. Y en el hogar debe haber la transparencia. No como aquí. Debe haber la transparencia en todo momento. Por ejemplo, yo sé una de las cosas, que cada quien conoce su ganado, como dicen por allí. Yo sé que, por ejemplo, en mis casi cuántos años, 37, tenía casi 40 años conociendo a Marlene, jamás me ha dicho una mentira. Eso se lo puedo garantizar.
Y eso es parte, eso es importante tener transparencia en el hogar. Ya yo sé cuando me dice algo, yo sé que eso es así porque es así. Vemos entonces en el mismo versículo 2, dice una indiferencia ante el pecado, porque entonces la madre, en vez de disciplinar, en vez de decir algo, por lo menos algunas palabras a ese hijo que le había robado, y que lo robó y que engañó, no le dice una palabra, sino lo que hace es le aplaude lo que hizo. Ese como que era su muchacho consentido, su currucuchú. Bendito sea de Jehová, hijo mío, ven acá que te quiero un abrazo. Vamos a recompensar lo que tú hiciste, aunque hayas hecho mal delante de los ojos de Dios. Bendito, una madre permisiva que comulga con el pecado. La permisividad es terrible. Si nosotros los muchachitos chiquitos, porque son chiquitos, porque son muy tiernitos, tienen 4 años, y ellos no saben lo que hacen, entonces la permisividad, somos permisivos con lo que hacen, y no marcamos las directrices que debe haber, o de 5 y van creciendo de 10, y van creciendo de 11, y van creciendo de 15, y van creciendo de 20, y esas directrices nunca estuvieron ni van a estar. ¿Cómo se pueden sujetar a las directrices que Dios da? ¿Cómo el día de mañana, cuando ya estén con una cierta edad y reciban el amor del Señor, cómo se pueden sujetar a las directrices que Dios da si en su hogar no lo tenían? ¿Cómo? Así que una madre que comulgaba con el pecado, sin valores, ¿qué puede enseñar? ¿Cómo evaluar lo que está bien y lo que está mal si ya estás en la misma onda? Si estás en el mismo camino, ¿cómo puedes evaluar las cosas? Y aún más si están espaldas a Dios. Así que ella maldijo, pero es que ella ya le había abierto la puerta a la maldición a su hogar. Y le había abierto la puerta a la maldición a su hogar porque simplemente por la permisividad, por no enseñar la palabra y primeramente aplicarla para ella. En 1 Samuel 13:13 al 13:14 hay cierto personaje que fue muy castigado fuertemente gracias a eso mismo, a la permisividad. Fue permisivo. Y fue Elí. 1 Samuel 3:13, 3:14. Aquí dice Dios, estaba hablando precisamente con Samuel y hablándole de las cosas que le iban a venir a Elí, ¿verdad? Y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y ya nosotros sabemos lo que pasó allí, qué le pasaron a los hijos, qué le pasó a él, que se enojó, todas las cosas que le vino por no haber estorbado a sus hijos. La recomendación que nos da la palabra, mi hermano, y debemos tener muy atentos, debemos que la misma palabra sea ese límite, hagamos un límite en nuestra vida para no dejar pasar las cosas, tampoco aquellas cosas que no nos van a ayudar a caminar con el Señor, a andar con el Señor, a crecer con el Señor. En Proverbios 4:14 al 4:15 nos dice la palabra: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. No participes, no vayas por el camino de los malos. Y en Efesios 5:11 nos dice:
y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, no participes, repréndelas. Yo creo que vivimos en una sociedad ahorita que, como dice la palabra, lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, que la percepción que tienen de las cosas es una percepción, así como cuando uno tiene los lentes empañados, que no pueden ver, que ven distorsionadas las cosas y no pueden ver porque simplemente no, su relación con Dios, no hay tal relación con el Señor. Así que bueno, no participemos, vengan de donde vengan, hay que mantenernos distanciados de esas cosas. En el 7.3 y 7.4 de Jueces entonces me dice: vemos aquí una falsa devoción. Voy a retomarlo nuevamente. Y él devolvió los 100,000 ciclos de plata a su madre. Y dice: para hacer una imagen de talla, una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. La madre entonces iba a destinar eso por una imagen de talla y una de fundición. Y dice en el 4: mas él devolvió el dinero a su madre, y tu madre tomó 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ella una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Pero el 3 me dice algo, una palabra muy interesante. El 3 me dice: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. He dedicado para hacer una imagen de talla y una de fundición. He dedicado. Fíjense la falta por un lado tenía la intención, una supuesta buena intención de ofrecer el dinero a Jehová por su hijo, a Dios por su hijo, pero de una forma equivocada para esa época, de una forma errónea, una adoración errónea, una devoción errónea completamente, cuando el Señor había mandado en Éxodo 24, 25, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que los buenos deseos, si se pueden llamar buenos, no pueden reemplazar la obediencia. Los buenos deseos, porque como dice por ahí, estamos preñados de buenos deseos, no pueden reemplazar la obediencia. La obediencia tiene que estar primero. La obediencia, lo que la palabra del Señor nos dice, los límites que nos pone, nos dice por dónde andar y cómo debemos andar. Así que aquí hay una advertencia contra el sincretismo moderno, donde se mezclan el cristianismo, o si se puede llamar cristianismo, con prácticas ocultas, con lo materialismo, con el relativismo. Y pare usted de contar que cuántas otras cosas aquí ellos tenían una ensalada. Y hoy en día también. Hay alguna religión que para ellos es, bueno, yo voy a hablar de mi caso. Si había alguien acá en YouTube que se puede identificar como católico, yo fui católico de esos católicos que eran fieles a la iglesia, fieles a lo que creían, que algunas cosas no me cuadraban allí. Yo siendo joven, muchacho, qué sé yo, de 20, 19 años, ya yo no me acostaba sin rezar mis 12 Padres Nuestros, mis 12 Ave María, mis 12 Credo, y rezaba, y sin saber yo también oraba, porque yo conversaba con Dios. Yo me acuerdo que yo me iba a la parte alta de mi casa y me gustaba mucho ver las estrellas, el cielo estrellado. En ese tiempo en La Guaira se podía ver.
Y yo hablaba con Dios. Y a veces siempre tuve en mi radio y escuchaba en ese tiempo a través de la Biblia, a veces también que daban, no la BBN no existía, sino Radio Transmundial. Y le ponían el oído. Le ponía el oído a esas cosas. Pero también yo no sabía, por ejemplo, que echarse las cartas del tarot era malo. Para mí era aceptable, yo pensaba que estaba eso como que se podía. Yo no sabía, por ejemplo, que buscar la metafísica también era malo. Y ahondé en la metafísica. Y así otras cosas también. El horóscopo nunca me interesó, obviamente, pero así otras cosas también estuve allí porque pensaba que eso se podía hacer. Como me dijo alguien, yo me quedo en mi religión porque ahí se me permite todo. Qué grave error. 1 Juan 5:21 nos dice, hijos, guardaos de los ídolos. Venga usted a saber cuáles son esos ídolos que podemos tener nosotros en nuestra vida. Cada quien lo sabrá, lo sabe. Y si no lo sabe, pregúntale al Señor si hay algún ídolo en tu vida, algo que tienes allí, alguna mezcolancia que puedes tener allí, que no te deja adorar al Señor como debe adorarle verdaderamente. A Rey de Reyes y Señor de Señores. Dedicado. Había dedicado entonces todas estas cosas para el dinero a Jehová. Esto de dedicado, ¿cuántas cosas? De la palabra dedicado significa la palabra Kadash y significa santificar, santo. Ella pensaba que a lo mejor era algo mágico, que solamente con el deseo de tenerlo ya se iba a santificar las cosas, algo dedicado, algo consagrado. A veces podemos dedicar algunas cosas, hay cosas que son consagradas para el Señor. Por ejemplo, las cosas que están aquí dentro de la iglesia son consagradas para el Señor. ¿Por qué? Porque son dedicadas para Él, para la obra, son dedicadas. Aquí se alaba, aquí se adora, aquí se predica la palabra del Señor. Pero también hay cosas que se pueden consagrar, cosas no, ya no son cosas, podemos no consagrar porque cada quien tiene, va a decidir al final. Pero antes se hacía mucho la presentación de los hijos en la iglesia, por ejemplo. Tengo tiempo que no veo eso. Años. Yo me acuerdo, yo presenté a mi hijo Samuel en la iglesia siendo un bebé, presenté a mi hijo David siendo un bebé también en la iglesia. ¿Y eso de dónde viene? Eso es bíblico. Eso viene de Mateo 10:13, 10:14, de allí. Y dice que y le presentaban niños para que los tocase al Señor. Y los discípulos reprendían los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Hasta eso se ha dejado. Tanto que en la prédica yo decía, pero ya va, pero yo tengo tanto tiempo. Aquí mismo yo tengo mucho tiempo. Aquí se presentaba hace años también niños. Y ya no voy tampoco ni niños. Pero hablando con otros también, yo no escucho, ya no se escucha. ¿Será que nos hemos vuelto autosuficientes? ¿Será que pensamos que ya no hace falta? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto? Nosotros queremos a nuestros hijos ponerlos en la mano del Señor, que anden con el Señor, pero no es una fórmula mágica, no es una forma, Señor, ahí te entrego mi muchacho, agárralo para allá, tómalo allí. Sí, críalo, disciplínalo tú, guíalo tú. Eso no es una fórmula mágica. Lo que te han llamado para eso son los padres. Por ejemplo, en Ana, la mamá de Samuel, Ana, 1 Samuel 1:27, 1:28,
que no es lo que estaba haciendo aquí la mamá de Micaía. Fíjate cómo ella dice acá, 1 Samuel 1:27, 1:28, dice, cuando lo presentó allí a Elí, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico, escuchen bien, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué hizo la madre? Y adoró allí a Jehová. Ahora, ¿por qué ella lo dedicó a Jehová? Porque quiso consagrarlo al Señor. Porque ya ella tenía una vida también apartada para el Señor. Dice, adoró allí a Jehová. Ella cuando estaba con su limitación, cuando no podía, cuando estaba con la humillación de la otra que estaba dándole allí, burlándose de ella buscó la presencia del Señor, se derramó delante del Señor, le pidió al Señor y el Señor vio su corazón, el Señor obró y cumplió su promesa, porque se lo llevó al templo y se lo dejó allí delante del Señor, lo dejó. David, otro más. ¿Qué hizo David por ver a Salomón en los caminos del Señor? Oró al Señor. Primera de Crónica 29:18, 29:19. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón, mire la oración, corazón perfecto que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y le dedique a la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Qué hizo Josué? Josué hizo una declaración de un pacto familiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué significa esto? Que esto es que no se van a desviar, ¿no? Sansón era un nazareo, dedicado a Dios, consagrado a Dios, y cuando creció decidió pues una vida carnal. Queremos a nuestros hijos invitar al Señor a nuestro hogar. Debe empezar por los padres, debe empezar por el papá, debe empezar por la mamá, buscando del Señor, buscando, y que sus hijos verdaderamente transmitirle eso a ellos. Una vida consagrada, primeramente, ¿por qué? Nosotros. Y para esa vida consagrada de nosotros, mi hermano, mi hermana, no lo vas a lograr si de cuando en vez asistes a la iglesia, si de cuando en vez lees la palabra, si de cuando en vez oras, aunque eso sí lo usa más para pedir, a veces se usa mucho más para pedir, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Eso no se va a lograr así nomás, sino es con el deseo, pero actuando también en nosotros primeramente. Así que bueno, vemos que es un error que se repite en Jueces 17:5 y dice, y este hombre Micaía, miren lo que llegó a tener, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera. ¡Qué maravilla! Él no era levita, que donde venía la línea sacerdotal. Él no podía consagrar a nadie, eso lo hacía el Señor mismo, Dios, el que sea el llamado, y después por la descendencia que venían ocupando el puesto. Por ejemplo, murió Aarón, se quedaron los hijos de Aarón y así. Iba descendencia de descendencia. Sigue el mal por generaciones. Se repite la misma historia de su madre con él. ¿Saben que esos son círculos que se repiten, no?
Eso es generacional. Si algo sí es cierto es que cuando tú no le das un parado a las cosas y dejas que se repitan y se repitan y se repitan y se repitan, se siguen repitiendo por generaciones. Esos males como pasa aquí. Lo que él aprendió de su madre, de una madre que no tenía cómo marcarle directrices, pues él también lo estaba haciendo con su hijo. Dice, y tendrás el sacerdocio, casa de dioses, quiere decir que eran diferentes dioses. Hizo efod que se usaba para el sacerdocio y terafine que era para algo relacionado con la suerte. Consagró para que fuera sacerdote. Esta palabra consagró es la misma que encontramos en Éxodo 29:9 y dice, no sé quién no la busque, yo se la leo, y dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Así que miren el nivel de importancia y todo lo que encierra y lo que él quería hacer con su hijo, con su hijo. Queremos que nuestros hijos se consagren y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que la religión personalizada conduce a la idolatría. Aquí había un politeísmo, casa de dioses. Casa de dioses. Estaban como en Atenas cuando fue Pablo, que estaban todos los dioses y al Dios no conocido. Bueno, prácticamente sí estaban ellos también. Casa de dioses. ¿Qué tipo de adoración se practica en nuestro hogar? ¿Qué tipo de adoración practicamos nosotros? ¿Cuál es? Sería bueno, mi hermano, preguntándonos también qué tipo de adoración se practica en mi casa en estos momentos, de qué manera. Vemos entonces también acá, en el versículo siguiente, el meollo de todo lo que estaba pasando. Y dice acá en el 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien. O sea, llevándolo a Endor, ahorita, en estos días sería criollo, sería cada quien hacía lo que le daba la gana. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Y no es algo de extrañar. Por eso lo vemos en todas partes, lo vemos allá afuera, pero lo vemos también dentro de la iglesia del Señor. Que a veces ahí lo conseguimos con el que quiera hacer las cosas como quiere. Y eso es un grave error. Ese es el tumor allí maligno que hay que extirpar. Y hasta que no se haga, pues no va a haber, no se va a marcar la diferencia. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién es la autoridad en nuestro hogar? ¿Cristo o tu opinión? ¿Cristo o lo que creemos? ¿Cristo o lo que hacemos o lo que creemos que está fuera de Cristo? Mira esa ecuación allí. ¿Quién es? ¿Hacemos lo que el Señor nos dice o hacemos lo que el Dios yo dice? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué otros dioses puede haber también? Estamos jugando aquí a Micaías. ¿Qué dioses puede haber en nuestro corazón? A lo mejor es una casa de Dios y no lo sabemos. ¿Por qué estamos seguros que no es así? ¿A través de qué?
¿Quién es la autoridad en mi hogar? ¿Es el Señor en estos momentos? Si mi hermano, mi hermana, si la autoridad en mi vida es el Señor, le aseguro y hay muchas probabilidades que la autoridad en el hogar sea el Señor también. Pero comienza por esta cosita que está acá, por aquí. Fíjense que acá, así como dice en Jueces 6, también me dice Jueces 21-25 lo mismo. Cierra el capítulo de Jueces diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es tener a Dios fuera de nuestra vida. Está en Romanos 1:28, 1:32. Vamos a ver qué significa no tener o no tener en cuenta a Dios en nuestro corazón, en nuestro hogar. Romanos 1:28, 1:32. ¿Estamos aquí? Más o menos. Ay, más o más menos. Vamos a recapitular, si se me perdieron en el camino. ¿Qué estamos viendo? A Micaía, ¿verdad? Un hombre pues que roba a su madre, le roba un dinero y después se lo quiere devolver, pero no hubo una confesión allí a tiempo, sino que simplemente pues ya Don Omar lo había interrogado, había dicho que no, así que había un robo mutuo y un engaño. Vemos cómo los valores en el hogar ya estaban deteriorados y que era producto también de ¿qué? Que en el tiempo de los jueces era un tiempo donde ellos vivían a espaldas a Dios porque no tenían conocimiento de lo que Dios había hecho en Israel. ¿Por qué? Porque los padres, los ancianos, antes que murieran, no pasaron eso a la nueva generación que venía, que es la que estamos viendo en jueces. Eso fue todo. ¿Ok? ¿A qué llevó esto? Que tampoco había de parte de la madre hacia su hijo directrices claras. Todo lo contrario, le aplaude, ¿qué? Le aplaude el pecado. Y que esto no solamente pasa allí, puede pasar en nuestros días. Porque cuando también no usamos o no aplicamos las directrices que el Señor nos da en nuestra vida y en nuestro hogar. Y que todo esto, lo que comienza en el hogar y lo que vemos en la sociedad es el resultado de lo que hay en el hogar. Eso es todo. ¿Y por qué esto? Porque ellos querían vivir pues como le daba la gana. Sus decisiones no estaba Dios. En sus decisiones ellos hacían lo que querían, más no lo que Dios les mandaba. Así que vemos en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque en su mente no tenían en cuenta que al Señor, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Y comienza diciendo ¿con qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Lo que estamos viendo aquí con Micaía, lo que está pasando en el texto de los jueces es eso exactamente. No tuvieron en cuenta a Dios. Así que como resultado vemos entonces que sigue el problema del pecado allí. Vemos un llamado sin llamado, porque en el 7:7, 7:10
me narra entonces que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, este sí era un levita, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y yendo en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida, te daré este paquete, ¿no? Un paquete estaba ofreciendo ahí, y el levita se quedó. Así que el hijo perdió la chamba. ¿Ok? Porque se quedó el levita ahora. Él dijo, bueno, ahora sí estoy oficializado esto, porque ahora es un levita. ¿Quién le hizo el llamado? ¿Dios o el hombre? El hombre le hizo el llamado para que ejerciera allí y ejerciera sobre dioses que no eran el Dios de Israel. Miren la mezcolancia, como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como en un pecado saltan a otro pecado y a otro pecado. A falta de conocimiento, de la palabra dice que mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué le faltó? Conocimiento. Conocimiento. Así que un sacerdote sin llamado se trae más daño que bendición. Mi hermano, Dios llama a la obra. Dios llama, cuando el Señor llama, llama. Y el Señor te da las herramientas. Y qué importante es atender a ese llamado cuando viene del Señor verdaderamente. Pero el Señor también se encarga de dar y darte. Él muestra cuando es un llamado de Él, porque también inclusive nos va hablando y nos va hablando y nos va hablando hasta que cedemos a ese llamado. Fíjense que lo que es un llamado de esta manera, que este sacerdote, ¿verdad? Cuando vio, bueno, aquí tengo mi comidita, tengo mi techito, tengo todo listo, aparte de eso voy a hacer aquí el papaúpa espiritual acá, donde aquí voy a mandar aquí con ese sacerdocio y todo, tengo mi casa, tengo, está resuelto. Y Micaía lo pone como sacerdote, pero como no era un llamado de Dios tampoco, porque tampoco lo que estaba pasando allí venía de Dios, que resulta que en el capítulo siguiente, en el 18, este hombre se va con la tribu de Dan, porque la tribu de Dan le ofrece una chamba mejor, le ofrece gobernar sobre todo el pueblo. Y se le fue a Micaía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que Micaía crea su propia religión. Y sigue diciendo el 11 y el 2 que este hombre fue como uno de sus hijos. Y Micaía, que no tenía cómo hacerlo, consagró él mismo como si fuera Dios al levita. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y dice en el 7:13, ahí vemos lo que es un interés disfrazado en devoción. Un interés disfrazado en devoción. Y vemos en el versículo 13, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ya está, estoy hecho. Lo que me faltaba, ya se me resolvió mi problema. Antes con mi hijo, no sé, estaba ahí más o menos, pero ahora tengo un levita. Mi hermano, podemos llamarnos cristianos, cristianos evangélicos, discípulos del Señor, podemos venir a la iglesia, podemos leer la palabra, podemos inclusive orar,
pero verdaderamente nuestro corazón está arrodillado a los pies del Señor. O sea, ha transformado nuestra vida cristiana en una secuencia de hacer cosas y cosas y cosas. Me toca el domingo ir a la iglesia, me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, me toca orar, me toca leer, me toca... Pero aún mi corazón no está arrodillado ahí a los pies del Señor. Mi corazón verdaderamente está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Le pertenece a Él verdaderamente, dice el Señor? Y lo que hago, venir a la iglesia, leer la palabra, orar, todo lo que hago, predicar, servir, viene por un corazón agradecido al Señor, por una vida consagrada al Señor. A veces, mi hermano, y hay una lista de casos de que uno escucha cuando reciben al Señor y de repente puede, un ejemplo, ay sí, no, yo vengo al Señor porque en mi casa tengo muchos problemas. Ya va, tú no vienes al Señor porque en tu casa tengas muchos problemas. Tú no vienes al Señor para que te resuelva la vida. Él resuelve, porque en eso se ha convertido también el Señor en estos tiempos donde el cristianismo va de escalón, bajando. El Señor lo que se ha convertido es en el resuelve. Y a veces, mi hermano, ni le damos, ni oramos, ni practicamos, ni venimos, ni nada por el estilo, ni le servimos, pero qué buenos somos para pedir. Qué buenos somos para que nos resuelva la vida. Qué buenos somos en esta situación. Oren, mis hermanos, oren. Le voy a pedir a resuelve. Y yo me pregunto, si nosotros tuviéramos a un familiar que nosotros ni le visitamos, ni hacemos nada por él, que nosotros a veces nos pide favor del familiar, o hasta un amigo y nos pide, le pedimos favores, o nos pide favores y no lo hacemos. ¿Tenemos cara para pedirle un favor después? ¿Verdaderamente tenemos algo así de orgullo como para venir ante el amigo que nos ha estado pidiendo, que nos ha dado, que bueno, que nos ha ayudado, o el familiar que nos ha ayudado, y venimos nosotros a pedirle algo? ¿Tenemos? ¿Y por qué convencimos? Hermano, el Señor se ha convertido en un cajero automático. Dame. ¿Qué de nuestras vidas? ¿Dónde está esa adoración, ese fervor, ese amor, esa entrega que debe tener el cristiano hacia al que nos debemos, que es nuestro Señor? Así que bueno, este hombre confiaba en sus rituales que tenía, más no en Dios. Así que la historia de Micaías es un espejo para nuestro tiempo, la religión moderna, la mezcolancia que hay también, en una desobediencia, una clara desobediencia a lo que verdaderamente Dios pide. Dice la palabra, mira que nadie nos engañe también con filosofía y huecas sutilezas. Debemos también nosotros ser conocedores de la palabra para saber qué es lo que el Señor pide de nosotros y qué es lo que el Señor demanda, qué es lo que el Señor debemos entregarle. Debemos examinar cómo anda nuestro hogar. Debemos examinar si invitamos al Señor a nuestro hogar, es porque primeramente lo invitamos a nuestras vidas. Y que eso es algo, como dice por ahí un dicho, a Dios orando y con el mazo dando. Es actuando, mis hermanos queridos.
Así que bueno, mis hermanos, más que una religión, es una relación lo que nosotros debemos tener con el Señor. Y eso es día a día, eso se cultiva, eso es dándole y dando y trabajando en ello. Nos va a costar, a lo mejor la flojera va a estar ahí cuando estemos leyendo las 3 lecturas que se está haciendo y llegamos a una, no importa si mañana, el día siguiente voy con la segunda y entonces ya llevo 2 y el día siguiente en vez de un solo libro ya leo 2 libros y leo los 3 libros y así hago el hábito, pero lo hago por convicción, no como un robot, sino por convicción de lo que estoy haciendo. Cuando vengas a la iglesia, no por convicción de lo que tú estás haciendo. Para que no nos convirtamos en religiosos. ¿Ok? Así que bueno, gracias al Señor por su bendita palabra. Gracias al Señor porque el Señor nos advierte también a no dejarlo caer pues a través del tiempo como cayeron ellos en esta circunstancia en Jueces y que ellos iban así, miren, buscaban al Señor y después que el Señor nos ayudaba volvían otra vez, así iban ellos, parecía una curva de camello, así iban ellos porque no tenían una vida devocional, era algo que cuando pasaba de una de las descendencias, cuando pasaban los reyes, volvían ellos nuevamente a caer, porque no cultivaban una relación, sino era cuando necesitaban nada más del Señor, y entonces el Señor los ayudaba y se mantenían ahí, y después, como ya Dios los había ayudado, volvían otra vez, y volvían otra vez, y volvían otra vez. Nosotros mantengámonos en línea recta, en profunda adoración y con convicción. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Si no están haciendo las lecturas, si hay alguien acá que no está haciendo las 3 lecturas de la palabra, pues pídala, se la mandamos para que podamos toda la iglesia tener las 3 lecturas y compartirla también. Es muy importante, porque a través del conocimiento de su palabra, todas aquellas cosas que no son agradables del Señor y que a lo mejor se practican en nuestra vida, en el hogar, pues se van quedando fuera. Qué importante conocer la palabra del Señor. Sumamente importante internalizarla, amarla, buscarla, dejar que sea nuestra guía siempre, en todo momento.